Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de vídeos de lenguajes y mercados. Esta es la entrega correspondiente a enero de 2024 y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser felicitaros a todos este año nuevo 2024. Es el primer vídeo que grabo en este año 2024. Acabo de venir de vacaciones, de estar con mi familia y espero y deseo que hayáis pasado todos unas excelentes navidades con vuestros seres queridos. Y bueno, pues me toca reincorporarme a mi actividad, a mi trabajo, y nada mejor que hacerlo con uno de estos vídeos para ver cómo se encuentran los lenguajes de programación y los mercados relacionados con los lenguajes de programación en este comienzo de año de 2024. Aquellos que estéis viendo por primera vez un vídeo de esta serie de lenguajes y mercados, bueno, resumiros, deciros que en estos vídeos doy un paseo por los lenguajes de programación viendo cuáles son los más utilizados, los más populares y cómo están los mercados laborales. Y también aprovecho estos vídeos para responder las dudas que me hacéis que me planteáis con más frecuencia, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar a ver cuál es el estado de los lenguajes de programación en 2024 consultando el índice que a mí más me gusta, que es el índice TIOBE. Vamos a ello. Bueno, aquellos que veis por primera vez estos vídeos o veis por primera vez este índice, deciros que este índice, TIOBE, lo que hace es elaborar un ranking con los diferentes lenguajes de programación basándose en su popularidad, es decir, consultan diferentes buscadores, diferentes redes sociales, diferentes foros y en función del número de consultas, pues así elaboran un ranking. Echando un vistazo, como podéis ver, pues poco ha cambiado respecto a diciembre de 2023, ¿no? Tenemos aquí el Big Four, es decir, los 4 lenguajes de programación más populares: Python, C, C++ y Java. Estos serían los 4 grandes, ¿no? Y como digo, no se trata de decir cuál es el mejor lenguaje, el más óptimo, el más moderno, el más bonito, sino en base a las consultas que hacen los usuarios en buscadores, redes sociales, pues esta gente de TIOBE elabora un ranking, ¿no? Y este es, ¿no? ¿Y qué nos dicen en enero de 2024? Bueno, pues lo que nos están diciendo es que, bueno, como es enero de 2024, hacen un resumen del año 2023 y cómo han ido los lenguajes de programación en 2023. Y lo que nos dicen es que por primera vez en la historia del índice TIOBE, el lenguaje C#, o C#, como lo queráis pronunciar, pues ha ganado el premio del año 2023 como lenguaje de programación que más ha ascendido en ese año 2023. Comentan que ha tenido un pico de más 1,43% y después de César destacan también las subidas que han tenido Scratch y Fortran en el 2023, ¿no? Nos comentan también que César pues le está comiendo mercado a Java, por decirlo así, ¿no? Y que se está convirtiendo en la solución para aplicaciones de tipo back-end, ¿no? Esas aplicaciones que corren en servidor y también en juegos gracias a Unity. Oye, os recuerdo que tengo un curso de César que, bueno, tiene buenos comentarios, buenas críticas en mi canal, donde también al final del curso hago una introducción a Unity. Lo tenéis disponible, gratuito, por si lo queréis ver, ya que aquí el índice TIOBE nos dice que César pues ha pegado fuerte el año anterior, pues tenéis un curso en mi canal. Y también pronostican que incluso es posible que sobrepase a Java pronto. Echando un vistazo al índice, César lo tenemos en quinta posición y lo tenemos bastante cerca de Java, ¿no? Le tenemos cerca de entrar en el Big Four, en los 4 lenguajes de programación más populares, ¿no? También nos comentan que en el año 2023, pues Fortran y Kotlin han entrado de manera permanente en el top 20, ¿no? Es decir, en este ranking, pues dentro de los 20 primeros, pues Kotlin y Fortran, que por ahí andará, pues aquí está, nos comentan que han entrado fuerte o de manera permanente, ¿no? Para quedarse ahí, entre los 20 primeros. Ya hemos hablado de Kotlin en vídeos anteriores y lo que representa, qué es lo que está pasando con Kotlin y el por qué su aparición en el top 20, esa irrupción fuerte que ha tenido en los últimos años. Nos comentan también aquí que Fortran es un lenguaje de programación, digamos, pues, ¿cómo decirlo?, preparado, adecuado, ¿no?, para hacer cálculos, ¿no?, con buenas bibliotecas y que es uno de los favoritos de las universidades en muchos ámbitos, en muchos dominios, ¿no? De Kotlin, bueno, pues como decía, hemos hablado ampliamente ya en vídeos anteriores de esta serie, ¿no?, de lenguajes y mercados. Y dice que es muy difícil
de predecir qué es lo que va a ocurrir en el top 20 en 2024, ¿no? Si recordáis, hablamos anteriormente también de este lenguaje de programación de Julia en ediciones anteriores, porque es un lenguaje que también pues, ha tenido una irrupción en este índice TIOBE en el año 2023. Y bueno, pues se pregunta aquí si podrá mantener o no esa posición. Nos comentan que la madurez de Julia pues depende de su comunidad en gran medida, como todos los lenguajes, ¿no? Los lenguajes de programación, el que aparezcan aquí en las primeras posiciones de este índice de popularidad depende en gran medida de la comunidad de soporte de los foros que haya comentando estos lenguajes de programación, ¿no? Y así lo indican con Julia. Comenta también aquí el CEO del índice TIOBE, el dueño de este índice, que... ¿dónde estaba? Que lo he visto aquí. Que él apostaría por Dart, con Flutter y por TypeScript como tecnologías fuertes, ¿no? En 2024. Aunque también dice que es difícil de predecir, ¿no? Y... veremos qué es lo que nos depara este 2024, ¿no? Finaliza aquí su comentario. Y bueno, pues así es como están las cosas, ¿no? Pocas novedades, como decía, respecto a meses anteriores del año 2023. Y bueno, ¿cómo se encuentra el mercado laboral relacionado con los lenguajes de programación y las tecnologías en este 2024? Ya sabéis que yo tengo dos portales favoritos, los míos personalmente, que son Tecnoempleo, especializado en empleo tecnológico, e Infojobs, para consultar cómo está el mercado laboral. Pocas novedades respecto a los meses anteriores, ¿no? Mirad, si entramos en Tecnoempleo, recordar que esta página pues han cambiado su estructura, su formato recientemente. Antes teníamos en la zona inferior como una especie de ranking de tecnologías más demandadas por las empresas, ¿no? Y veíamos que Java estaba siempre en primer lugar. Ahí tenéis la diferencia entre lo que es un índice de popularidad y lo que es una tecnología realmente buscada por las empresas de empleo tecnológico. Entonces aquí, a pesar de que nos han cambiado el formato, tenéis aquí, donde dice estadísticas de empleo, pues tenéis un botón que si pulsáis en él, nos va a decir, entre otras cosas bastante interesantes, cuál es la tecnología más demandada. Y la tecnología más demandada, por lo menos aquí en España, por las empresas tecnológicas, sigue siendo Java, ¿no? Pero aquí, en este informe que nos elabora Tecnoempleo, pues hay información interesante. Muchas veces me preguntáis si verdaderamente hay ofertas de empleo sin experiencia. Pues aquí tenéis ofertas de empleo sin experiencia, concretamente 51. Es cierto que luego, una vez que te metes a mirar de estas 51... a pesar de que no especifican experiencia previa, luego cuando lanzas tu candidatura en esa empresa, ¿no? En esa oferta de empleo, sí que te piden experiencia, pero bueno, de estas 51, algunas pedirán, otras no pedirán. Así que a la pregunta, mejor dicho, que me hacéis muchas veces de si hay ofertas de empleo sin experiencia, la respuesta es sí. Poco, pero hay. Y luego, pues aquí tenéis las diferentes ofertas de empleo en función de la experiencia que piden, ¿no? Es decir, ofertas de empleo con 2 años o menos de experiencia, pues 515, ¿no? Y así con el resto. Las empresas aquí en España que más ofertas de empleo publican, y luego aquí tenéis una valoración, una media del salario bruto por las funciones dentro de esas ofertas de empleo que publicitan las empresas, ¿no? Que buscan las empresas. Dependiendo del perfil, de lo que busquen, bueno, pues en España el salario bruto año que nos ofrecen. Es un informe que yo creo, bueno, pues bastante útil, ¿no? Sobre todo para responder muchas preguntas que me hacéis en ocasiones. Respecto a Infojobs, pues ya sabéis que esto es una página de empleo que yo suelo recomendar generalista. Aquí aparece empleo de cualquier tipo, no solamente tecnológico, pero si buscáis algo en concreto, por ejemplo Python, ¿no? En toda España o donde le digáis, también es válido para fuera de España en este portal, bueno, pues nos ofrece ofertas de empleo, y aquí os recuerdo que podéis filtrar si lo queréis presencial, si lo queréis para teletrabajar, híbrido, provincias, y luego también en base a la experiencia y el salario que vais buscando, así como la jornada, en fin, un montón de filtros para jugar con esas ofertas de empleo. Ya sabéis que yo os digo siempre que esto de buscar empleo, de buscar trabajo, requiere trabajo. Es decir, esto es muchas veces buscar como una aguja en un pajar, y hay que meterse aquí todos los días y bucear por las ofertas de empleo, separar el grano de la paja, como digo yo, ¿no? Porque hay muchas ofertas que son de risa de lo malas que son, hay ofertas que no merecen la pena, pero bueno, también hay ofertas que sí que merecen la pena. Evidentemente, si no buscas, pues no encontrarás nunca.
Y luego muchas veces me comentáis, lo hacíais el mes pasado, alguien lo hacía, ¿no? Me decía que las ofertas de empleo, que él prefiere buscarlas en LinkedIn. ¿Qué es LinkedIn? LinkedIn es una red social, pero es una red social laboral, ¿no? A diferencia de Facebook, Instagram y el resto de redes sociales que son más de entretenimiento, por decirlo de alguna forma, pues LinkedIn es una red social laboral. Entonces yo recomiendo que os creéis, creo que ya lo dije en algún vídeo anteriormente, que os creéis aquí un perfil y que, bueno, pues os mantengáis activos si estáis buscando empleo en esta red social, porque yo, que no me mantengo nada activo en esta red social, recibo ofertas laborales pues casi todos los días, ¿no? Algunas mejores, otras peores, e incluso veo anuncios pues que son interesantes, ¿no? A la hora de buscar empleo. También existe la posibilidad, por ejemplo, como en Facebook, ¿no? En Facebook, pues te puedes inscribir en grupos que sean de tu interés. Pues aquí también puedes inscribirte en grupos que sean de tu interés. Grupos de gente, ¿no? Dentro de esta red social. Y dentro de estos grupos, pues muchas veces aparece información interesante de cómo se encuentra, pues, un mercado en concreto. En este caso, pues yo estoy suscrito a un grupo de Java España y, bueno, pues me informan de cómo está el lenguaje Java en España, de qué es lo que piden las empresas. Así que para mantenerte al día y no solamente para recibir ofertas de empleo, pues está bastante bien esta red social. Por cierto, no hagáis lo que hago yo. Esto se supone que es una red social más o menos seria, ¿no? No es como Facebook, que tú en tu perfil de Facebook pues publicas memes y publicas chistes y no pasa nada. Esto es un poco más serio, ¿no? Digamos que es una red social laboral y aquí hay que tener cierta seriedad. Lo digo porque me veis a mí aquí con gafas de sol, no hagáis esto nunca. En un currículum, por supuesto, ni en una página de estas características en las que se supone que hay que ser medianamente serio. Me veis a mí aquí con una mochila a la espalda, con gafas de sol. Bueno, yo aquí me di de alta hace muchos años, sin ningún tipo de interés ni propósito, solamente por darme de alta, y no me he tomado la molestia de mejorar mi perfil, y así es como aparezco, ¿no? Pero con gafas de sol, nunca. Intentar, si os decidís por esta red social, alguna vez, pues, publicar una foto. Tampoco digo que vayáis con traje y corbata. Si vais con traje y corbata no pasa nada, pero tampoco con gafas de sol ni cosas por el estilo. Aunque luego cada uno tiene su estilo, también es verdad, ¿no? Pero no se recomienda. Así que consejos vendo que para mí no tengo, como se suele decir, mal el ponerme aquí con gafas de sol. No suelo hablar de LinkedIn en esta serie de vídeos porque, como es una red social, pues la información, digamos que está un poco dispersa, ¿no? Es una red social que yo considero muy positiva, muy buena para buscar empleo y para estar al día, ¿no? De las tecnologías y de lo que a ti te interese. Pero claro, en un vídeo yo no puedo exponer un ranking como el índice etíope, o no puedo hacer una búsqueda, como he hecho en vídeos anteriores, de un empleo en concreto, de un empleo en el que pidan programadores Python, programadores Java, como ocurre en Tecnoempleo o como ocurre en InfoJobs. Aquí no puedo hacer ese tipo de búsquedas, no os puedo enseñar cómo están los lenguajes y los mercados, y por eso nunca he hablado de ella. Pero bueno, a raíz del comentario que me hacía un compañero en el vídeo anterior, dije, bueno, pues es interesante. Para aquellos que no la conozcáis, os recomiendo que os inscribáis, ¿no? Dicho esto, vamos ahora, pues, o voy ahora a comentar algunas dudas que me habéis hecho llegar. Bueno, pues aquí un usuario, creo que esto fue en mi canal de YouTube, si no recuerdo mal, pero no estoy seguro. Por eso he tapado el nombre, porque no sé por dónde me ha llegado. Esto me ha llegado por YouTube, lo estoy viendo ahora. Bueno, no habría sido necesario preservar la intimidad de este usuario porque es un comentario público, ¿no? No me lo ha enviado a mi correo personal ni nada por el estilo. Pero me pregunta aquí que si los diagramas C4 Simon Brown pues son necesarios de aprender. Hombre, pues la respuesta es no, pero si los aprendes mucho mejor. Es decir, para poder trabajar como programador, como desarrollador, o para poder escalar o mejorar como programador, no es imprescindible aprender este tipo de diagramas. Los diagramas C4 Simon Brown pues son una herramienta para visualizar la arquitectura de sistemas de software, ¿no? ¿Por qué le llaman C4? C4 es por los 4 niveles de abstracción que consideran en este tipo de diagramas que son los mejores para describir una arquitectura de un software, ¿no? Y lo de C4 vienen porque los 4 empiezan por C en inglés, que es... Bueno, en inglés, y si lo traduces en español también, ¿no? Lo llaman C4 por los 4 niveles, ¿no? Uno que sería el context, el contexto, containers, contenedores, components, componentes, y code, de código. Mira, coincide que empiezan por C tanto en inglés como en español. Por eso lo llaman así, ¿no? El contexto sería el nivel más alto de abstracción, en fin.
No quiero profundizar en este vídeo mucho, en este tipo de diagramas. Todo lo que se pueda aprender viene bien, siempre. Ahora, considerarlo necesario o imprescindible, pues en este caso no. No es necesario o imprescindible. Hay otros tipos de diagramas que también nos pueden ayudar mucho, que no son estos en concreto, a representar los niveles de abstracción de una arquitectura de software, ¿no? Así que si los puedes aprender, tienes ganas y tiempo, perfecto, pero no es imprescindible. Y luego, pues sí que quería mencionar algo, bueno, una pregunta que me han hecho llegar, tanto en este comentario, que os estoy señalando ahora mismo en pantalla, como en otro que veréis ahora después. Y creo que ya he hablado en vídeos anteriores de esto, pero claro, como me lo preguntáis todos los días, pues me gustaría incidir en ello, ¿no? Aquí, pues una persona, esto creo que me lo han hecho llegar por Facebook, también es un comentario público, tampoco era necesario tapar aquí la identidad de este compañero, ¿no? Pues me dice que si se trata en este curso cómo mejorar la lógica de programación. Si no recuerdo mal, este comentario lo incluyó en mi perfil de Facebook a un anuncio que hacía yo de mi curso de Java, ¿no? Del curso de Java tutorizado que tengo en mi página. Y me pregunta que si en el curso de Java se trata cómo mejorar la lógica de programación. La respuesta es no. En ninguno de mis cursos trato cómo mejorar la lógica de programación. Y ahora después, como es algo que me hacéis llegar con mucha asiduidad, os comentaré algo acerca de esto. Pero vamos a ver antes otro comentario, que este sí que me lo han hecho llegar a mi correo electrónico personal, de un compañero que está inscrito a uno de mis cursos tutorizados, ¿no? Creo que era el curso de Python. Entonces, bueno, pues aquí me hace una pregunta de código, pues que no tiene claro pues cómo funciona el código y tal, pero lo importante es que me pregunta aquí, ¿cómo puedo mejorar eso? Porque aquí dice que se pierde en el orden o la lógica, ¿no? de los programas, del lenguaje de programación. Y que cómo puede mejorar eso, el orden o la lógica, para convertirse en un buen desarrollador. ¿Existe algún playground o sitio web que me ayude a mejorar mi lógica? Y como digo esto, me lo preguntáis prácticamente a diario, por diferentes vías. El alumno que está aprendiendo a programar, o la persona, ¿no?, que está aprendiendo a programar, se encuentra pues con la dificultad lógica y típica que nos encontramos todos que en algún momento comenzamos a programar, y es pues que las cosas más o menos se van entendiendo bien, pero muchas veces pues te pierdes, ¿no? Te pierdes en el orden o la lógica, sobre todo a la hora de crear un programa desde cero, no sabes muy bien cómo meterle mano, como suelo decir yo, cómo comenzar. Y siempre me preguntáis cómo se puede mejorar esa lógica de programación. Muchas veces me decís cómo se puede adquirir esa mente de programador que te ayude a entender pues la lógica que debes de seguir a la hora de elaborar un programa. ¿Existe algún playground o sitio web que me ayude a mejorar mi lógica? A ver, hay muchos sitios web que te pueden ayudar a mejorar la lógica y ahora os mostraré algunos, pero no existe, digamos, un sitio web, por lo menos yo no lo conozco, podemos decir central o famoso por ayudar a mejorar la lógica de programación, donde todos los programadores pasen para mejorar su lógica de programación, ¿no? No existe, por lo menos yo no conozco, un sitio web referencia mundial y conocida y famosa para mejorar la lógica de programación. Hay diferentes páginas por ahí, ahora os mostraré algunas, que te pueden ayudar a mejorar la lógica de programación. Pero el mensaje que os quiero hacer llegar es el que he mencionado en muchas otras ocasiones, tanto en vídeos de esta serie de lenguajes y mercados, como en vídeos de mis cursos de programación. ¿Cómo puedes mejorar tu lógica de programación? Practicando. No hay atajos, no hay recetas mágicas, no hay soluciones buenas, bonitas y baratas para mejorar tu lógica de programación. Y he elaborado una especie de lista de consejos, tips, para que podáis mejorar vuestra lógica de programación y que voy a comentar ahora por si os pudieran ayudar. Y los he colocado más o menos, ahora los veréis, en orden de relevancia, ¿no? Empezando por los que yo considero más importantes y terminando quizás por los que considero no tan importantes, ¿no? Como digo, son consejos, pero insisto, no hay receta mágica, no hay soluciones mágicas para mejorar la lógica de programación que tenga de cada uno. No hay recetas mágicas para adquirir esa mente de programación. Así que comenzando por estos consejos, el primero que yo diría, para mí más importante, para mejorar tu lógica de programación es practicar, practicar y practicar. Y cuando hayas terminado de practicar, practicar y practicar, sigue practicando. Para mí esta es la principal vía para adquirir esa mente de programador, para mejorar tu lógica
de programación. Yo considero que esto de aprender a programar es como cualquier otra actividad humana. Entonces, por ejemplo, os voy a poner algunos cuantos ejemplos para que entendáis lo que os quiero decir con esto de practicar y practicar. A mí me gusta mucho el baloncesto, ¿no? También el tenis, pero sobre todo el básquet. Yo de joven jugaba al básquet bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo puede mejorar un jugador de baloncesto su tiro al aro, ¿no? Su tiro a canasta? Está claro que debes de seguir algunas pautas, ¿no? Yo que recibí en su momento clases de baloncesto por parte de un profesor, bueno, pues el profesor te indica cómo debes de posicionar el brazo, en teoría. Para hacer un buen tiro al aro tienes que poner el brazo y el antebrazo en ángulo recto y el brazo con el cuerpo también en ángulo recto, y a partir de ahí pues hacer una extensión terminando en un movimiento de muñeca. Todo muy, muy bonito y muy técnico. Pero ¿cómo mejoras tú el tiro a canasta? Pues pasándote horas tirando. No hay otra alternativa. Si no pasas horas tirando al aro, no vas a mejorar tu tiro nunca. Entonces creo que me entendéis por dónde voy, ¿no? Con esto de la programación es igual. Os pongo un ejemplo, porque este del deporte a lo mejor no se ve muy cercano a la programación, pero os pongo otro ejemplo que sí es más cercano. Aprender idiomas tiene bastante similitud con aprender a programar. De hecho, un lenguaje de programación es el idioma que hablan las máquinas, ¿no? Entonces, por eso tiene muchas similitudes. ¿Cómo puede una persona llegar a hablar inglés con fluidez y que no se le llegue a notar casi, o que no se le note en absoluto, que no es su lengua nativa, el inglés? Quien dice el inglés dice el francés, el alemán o cualquier otro idioma, ¿no? Pero ¿cómo aprende una persona? Pues hablando inglés. Es decir, tú puedes ir a una academia de inglés, el profesor puede ser muy bueno, el profesor te puede explicar muy bien la sintaxis y la gramática, pero como tú no te vayas 5, 7 años o los que necesites a Londres o a cualquier otra ciudad del Reino Unido a hablar inglés día tras día durante todos esos años, tú no vas a aprender a hablar inglés. Pues esto de aprender a programar es igual, ¿no? Un profesor de programación te podrá dar unas pautas, te explicará cómo es la sintaxis, te explicará para qué sirve un bucle, un condicional, las excepciones, etc. Pero como no programes tú, como no practiques y practiques y practiques y lo hagas durante años, lo de programar, no vas ni a adquirir la mente de programador que quieres, ni a mejorar tu lógica de programación. Por eso decía que esto es como cualquier otra actividad humana. Como no practiques, no hay manera de aprender ni de mejorar. Y esto me gusta comentarlo primero porque considero que es la vía más importante para conseguir eso que me preguntáis, ¿no? Cómo mejorar la lógica. Y también porque detecto, no siempre, pero en muchas ocasiones, detecto que se me hacen esas preguntas intentando buscar un atajo o una vía siguiendo lo que se llama la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Los humanos somos así. Los humanos, cuando tenemos que conseguir algo, buscamos un atajo, buscamos la manera más fácil, más rápida, y es lícito, ¿no? Y claro, muchas veces me preguntáis cómo adquirir la lógica de programación buscando una pastilla mágica o una receta mágica que os haga adquirir esa mente de programador y os haga mejorar la lógica de programación sin pasar, digamos, por el purgatorio, ¿no? Sin sufrir, sin tener que leer millones y millones de líneas de código, y eso, bajo mi humilde punto de vista, no es posible. Y luego aquí entran otros factores que escapan a nuestro control. Ya sabéis que yo suelo decir que hay gente que está tocada por los dioses, y aquí vuelvo a poner los mismos ejemplos. Para tener un buen tiro a canasta jugando al baloncesto, pues hay gente que tiene algo de manera innata. Hay gente que tira muy bien de manera innata, de nacimiento, no se sabe por qué. Pero hay otra gente que requiere o que necesita para llegar a tirar bien al aro, pues miles y millones de horas de práctica, ¿no? Tirando y tirando y tirando a canasta. Hay gente que necesita practicar más para llegar a tirar bien a canasta y gente que necesita practicar menos. Lo mismo con el inglés. Hay gente, sobre todo los de Europa del Este, yo me quedo muy sorprendido, por ejemplo, con la gente que viene de los Balcanes, ¿no? De todos esos países que están por ahí, porque sobre todo del este de Europa, aprenden idiomas de manera rapidísima, ¿no? Viene aquí alguien a España de esa zona y en 2-3 meses habla español perfectamente. Y sin embargo, los españoles, por regla general, solemos ser muy torpes, ¿no? En eso, ¿no? Nos cuesta mucho aprender idiomas, hablarlos bien. Pues con esto igual. Oye, hay gente que está tocada por los dioses y que adquiere una buena lógica de programación y una buena mente de programador en poco tiempo, pero hay gente que no. Hay gente que necesita, pues, que pasen muchos años para que esa lógica de programación evolucione y adquiera una buena mente de programador. Es como todo.
Hay gente más dotada para esto, gente menos dotada, pero la base para todos, es practicar, practicar y practicar. Si esto no lo interiorizas y no lo asumes, y no asumes que vas a tener que sufrir, entre comillas, que vas a tener que leer millones de código, que muchas veces te va a doler la cabeza y te va a salir humo de la cabeza aprendiendo a programar, pues mal lo llevas. Siguiente consejo, enfócate en entender los fundamentos. ¿Esto por qué lo digo? Esto lo digo porque muchas veces os preocupáis en exceso, por lo menos los alumnos que a mí me escriben, en aprender la sintaxis de un lenguaje. Yo considero que es lo menos importante. La sintaxis hay que aprenderla, pero no os olvidéis que tenemos herramientas como Google, inteligencias artificiales, que si no nos acordamos de algo, cómo se escribe un condicional en Python, por ejemplo, en Java, en C#, pues se lo preguntas a Google y te lo dice. Pero hay otras cosas que es más difícil que te lo digan, ¿no? Y eso es en lo que te tienes que enfocar, y además es más importante, entender los fundamentos. Enfócate en entender para qué sirve una excepción, qué sentido tiene y cuál es su utilidad. ¿Cuál es la utilidad de un bucle, de un condicional? ¿Cómo funciona? Si tú entiendes bien el fundamento, te va a servir además para cualquier otro lenguaje de programación, porque los fundamentos suelen ser comunes en la mayoría de los casos a todos los lenguajes de programación. Un bucle tiene la misma utilidad en Java, en Python, en JavaScript, en C#, etc. Lo que cambia es la sintaxis, pero el sentido, la utilidad es la misma. Entonces, enfócate en entender los fundamentos. Aprende de ejemplos. Relacionado con lo que decía antes, aprender de ejemplos. Yo considero que es muy importante leer código que hayan hecho otras personas. Métete en foros, métete en Stack Overflow, lee códigos que hayan hecho otros. Intenta descifrar el código que han escrito otros programadores. Intenta descifrar para qué sirve, qué es lo que pretendía ese programador escribiendo ese código, etc. Vas a aprender muchísimo leyendo códigos de otros programadores, de otras personas. Insisto, en foros tienes multitud de ejemplos. Desarrolla proyectos propios, importantísimo para mejorar tu lógica de programación y adquirir esa mente de programador. Intenta desarrollar tu propio proyecto. Muchas veces me decís, no sé cómo empezar, entiendo todo lo que explicas, pero no sé cómo empezar un programa desde cero. Empieza un programa desde cero por el primer paso. Evidentemente, las primeras veces no sabrás ni por qué estás dando ese primer paso, ni para qué sirve, ni lo estarás haciendo bien, pero tienes que empezar por ahí. Es como el que aprende a hablar en inglés, como os decía antes. La primera vez que una persona llega a Londres, se habrá podido estar en una academia 3 o 4 años, pero no entiende nada en absoluto. Tú, y lo sabréis, lo que habéis estudiado idiomas, ¿no? Te enseñan un idioma y luego llegas al país donde se habla ese idioma y los primeros días no entiendes absolutamente nada y tienes la sensación de que no te ha servido para nada lo que te han enseñado. Esto es igual. El desarrollar proyectos propios lo digo para vencer esa resistencia de no saber por dónde empezar, a pesar de que has entendido todo lo que te han explicado, no sabes cómo comenzar, ¿no? Pues lánzate, crea una variable. Si por ejemplo hay un programa en el que te piden, pues yo qué sé, un programa en el que se pide hallar la media de salarios de personas, por ponerte un ejemplo que se me está ocurriendo ahora mismo, pues créate una variable de tipo double para almacenar el salario de una única persona y a partir de ahí empieza a desarrollar pequeños pasos, ¿no? Todo largo camino comienza con un primer paso. Bueno, pues intenta, de la manera que sea, desarrollar proyectos propios. Esto te va a ayudar muchísimo. Utiliza entornos de desarrollo y herramientas de depuración. Los entornos de desarrollo, Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code, IntelliJ, todos tienen herramientas de depuración y son tremendamente útiles para aprender a programar, desarrollar tu lógica de programación. Muchas veces cuando uno ve un código, pues un código de otra persona que se ha encontrado en internet, no entiende bien para qué se ha creado esa variable, la variable que ha creado esa persona, o qué es lo que hace un bucle, o qué es lo que hace un condicional. Las herramientas de depuración te ayudan muchísimo a entenderlo. Entonces, preocúpate por aprender a utilizar esas herramientas de depuración, los puntos de interrupción, la ejecución de un programa paso a paso. Todo eso forma parte de las herramientas de depuración y te ayuda muchísimo a desarrollar tu lógica de programación, porque estas herramientas de depuración te revelan pues, para qué sirve una variable que no tenías ni idea de para qué servía, dónde participa en el código, en qué momento, cómo funciona un bucle, cuándo se entra en el bucle, cuándo se sale, por qué, la condición del bucle, todo eso te ayuda. Estudia algoritmos y estructuras de datos, y es por donde queréis empezar muchos. Muchos cuando me decís,
¿Cómo puedo mejorar la lógica de programación? ¿No tendrás un curso de algoritmos y estructuras de datos? Pues esto viene muy bien, ¿no? Estudiar algoritmos y estructuras de datos. Sin embargo, fijaos que yo lo he puesto en sexto lugar. Bajo mi punto de vista, hacer un curso de algoritmos y estructuras de datos es muy positivo, te va a ayudar, pero es que no se puede comparar con practicar, practicar y practicar, o con leer códigos de otros, o cómo preocuparte por entender los fundamentos, ¿no? Viene bien, si lo puedes hacer, mejor para ti, es importante, pero antes de preocuparte por esto, deberías de preocuparte por todo lo que he escrito arriba. Y esto lo digo porque muchas veces cuando me escribís, yo intuyo, a lo mejor me equivoco, pero intuyo que buscáis esa pastilla mágica, esa receta mágica en un curso o libro de algoritmos que os ilumine como si fuerais un tocado por los dioses y que de repente en 2 semanas pues ya tengáis plenamente desarrollada vuestra lógica de programación porque habéis hecho ese curso o porque habéis leído ese libro de algoritmos. No es así. No es así, ya os lo digo yo. Así que viene bien, pero bajo mi punto de vista no es lo principal. Establece una base matemática sólida. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces me encuentro con alumnos de programación que quieren aprender a programar en cualquier lenguaje, me da igual, y cuando me hacen preguntas descubro que tienen una carencia matemática muy grande. Es decir, no puedes aprender programación si no tienes clara cuál es la prioridad entre operadores, si no sabes realizar operaciones matemáticas en la que participan paréntesis, si no sabes aplicar pues la propiedad distributiva, en fin, si no sabes aplicar una potencia, si no sabes lo que es una raíz. Es que todo esto me ha pasado. Me he encontrado gente que está en cursos de programación y no saben nada de esto. Es imposible. Es imposible. Las casas no se pueden empezar por el tejado. Hay que empezarlas por la base. Si por el motivo que sea todas estas cosas no las sabes, porque no pudiste estudiar de joven o por lo que sea, pues tienes que empezar por ahí. Una matemática sólida. No hacen falta aprender integrales o derivadas, aunque vienen bien en algunos casos de programación, pero no es necesario. Ahora, saber que los operadores, algunos tienen prioridades sobre otros, saber operar con paréntesis, etcétera, etcétera, sí, es imprescindible. Si no, no vas a poder programar. Haz pair programming. ¿Qué es esto de pair programming? Pues esto es básicamente compartir el código con otra persona, para que sea la otra persona la que lea tu código, porque muchas veces cuando tú elaboras un código de programación, esto ocurre también en otros ámbitos de la vida, ¿no? Si otra persona diferente de ti te da su opinión o su punto de vista, pues muchas veces te hace ver cosas que tú no veías, ¿no? Es como si te abriese puertas que tú veías cerradas o que ni siquiera veías, ¿no? Y viceversa, que esa otra persona te dé su código a ti para lo mismo, ¿no? Esto ayuda mucho. Ayuda mucho pues preguntarle a otra persona pues acerca de un código, qué opina del código, si se le ocurre a esa persona hacer lo mismo que has hecho tú pero de una manera más elegante, más simple, más breve. Bueno, pues esto también puede ser importante, ¿no? Y luego ya para finalizar, aprender continuamente. Lo he puesto en último lugar, pero esto también es importante, quizá debería estar más arriba. No te puedes dedicar a la programación si no aprendes continuamente, ni puedes mejorar tu lógica de programación, ni adquirir esa mente de programador si no estás aprendiendo continuamente. La programación implica esto, aprender continuamente. Lo he dicho muchas veces en mis cursos y en otros vídeos. Y ahora pues os voy a mostrar algunas páginas que yo tengo por ahí y que considero que pueden ser buenas para mejorar esa lógica de programación, ¿no? Voy a empezar por esta de Acepta el Reto, aceptaelreto.com. Bueno, pues os recomiendo esta página, echarle un vistazo. No voy a entrar mucho a explicar cómo funcionan estas páginas, os lo dejo a vosotros, pero como su nombre indica, aquí lo que nos plantean pues son retos de programación, ¿no? Para ver si somos capaces de resolverlos. Vamos aquí a problemas, por ejemplo, para que lo veáis, intervalo de problemas, y aquí pues problemas de herencia, ¿no? Y se nos plantean aquí pues diferentes retos, problemas, a ver si somos capaces de resolverlos. Bueno, pues con estos juegos, pues uno también puede mejorar bastante su lógica de programación. Esta está en español, aceptaelreto.com, pero hay otras que son muy buenas y que están en inglés, ¿no? Y además hay algunas de ellas que requieren, todas, ¿no? Pero hay algunas que requieren que te registres y el registro es un poco laborioso, ¿no? Por ejemplo, en esta de LeetCode, pues si no recuerdo mal, te hacían una especie de casi de entrevista, ¿no? Para poder registrarte, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis leetcode.com. Es más o menos lo mismo, ¿no? Te ofrecen como problemas, retos, preguntas, ¿no? Y esto pues también te puede ayudar a mejorar tu lógica. Otra página similar
hackerrank.com, lo mismo, te registras y aquí pues mediante problemas que te plantean, pues elaboran un ranking con los diferentes perfiles de las personas y puedes mejorar también la lógica. Otra página, codesignal.com. Esta creo que es la página que me costó más en su momento, no recuerdo bien, ¿no? Registrarme, hacer login. Bueno, pues estas páginas acepta el reto, LeetCode, HackerRank y Codesignal, pues seguramente vosotros conocéis otras, ¿no? Podéis dejarlo en comentarios y así hacer una buena aportación a la comunidad. Estas son las que a mí de momento se me ocurren y que pueden ser buenas para mejorar vuestra lógica de programación. Las tres últimas están en inglés, por desgracia, aunque todos los navegadores tienen hoy en día traductores para que podáis traducir una página. No lo recomiendo, porque traducir páginas de programación trae muchos problemas, ¿no? Porque muchas veces se intenta traducir también el código y el código no se debe traducir. Y luego aquí tenía también otras páginas porque me habéis preguntado, y con esto voy a terminar ya, muchas veces por páginas de empleo freelance. Muchas veces me preguntáis por empleo freelance, autónomo. Bueno, pues aquí tenéis esta, freelancer.com, quizás es la más famosa, pues lo mismo, os registráis y aquí podéis buscar trabajo freelance en todo el mundo, en esta página. Está en inglés también, por desgracia, pero es trabajo freelance por todo el mundo. Y también trabajo en remoto. Si es trabajo en remoto, la mayoría de lo que ofrece nos da igual donde sea la oferta, mientras paguen bien, ¿verdad? Si lo entiendes. Otra muy famosa, upwork.com, lo mismo, te registras y aquí aparecen diferentes ofertas de empleo freelance, autónomo. Lanzan una oferta, te dicen lo que pagan por hora y lanzas tu candidatura para ver si te escogen a ti para realizar ese trabajo. Otra, workana.com, esta está en español y esta pues no está nada mal. Mira, si tú aquí le dices que quieres encontrar trabajo freelance de programación y tecnología y, por ejemplo, diseño web, por ejemplo, bueno, pues aquí tienes diferentes ofertas de empleo freelance, para aquellos que me preguntáis por el empleo freelance, ¿no? En este caso de diseño web. Está bastante bien. Y bueno, pues nada más, voy a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos y bueno, yo he venido en este 2024 con mucha fuerza, mucha energía, espero darle un buen impulso a los cursos que tengo actualmente en elaboración en el canal, el curso de Kotlin, el curso de UML y comenzar otros nuevos que tengo previstos, como por ejemplo el curso de React. Nada más, nos vemos en el curso, que os vaya bien, hasta pronto.